Ser podcast. Los miércoles, más o menos a esta hora, me traen una caja, una gran caja de cartón, y lo que hacemos es abrirla en directo. Esta es de color verde, tiene un olor marinero, huele a algas, a salitre, pero el caso es que huele también a metal. Y hay aquí una escafandra, un submarino de juguete y un pulpo. Y también, como siempre, un sobre. Esta semana el nombre que hay dentro del sobre es Julio Verne. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. I woke up awfully early. Something disturbed my sleep. Out through an open window came this simple melody. A lo largo de este verano contamos las estancias de viajeros ilustres en nuestro país y Julio Verne visitó Vigo en el año 1878. 10 años después de haber escrito sobre esa ciudad en 20.000 leguas de viaje submarino, una novela en la que no solo anticipó un lugar que no conocía, sino que inventó una máquina, el barco submarino, el gran pez de acero, que todavía no existía. Pero claro, Julio Verne no describió la bahía de Vigo que podemos ver desde el Monte del Castro, por ejemplo, sino a través de lo que los tripulantes del Nautilus, el submarino comandado por el capitán Nemo, encontraron debajo de sus aguas, en el fondo del mar. En un radio de media milla en torno al Nautilus, las aguas estaban impregnadas de luz eléctrica. Se veía neta, claramente el fondo arenoso. Hombres de la tripulación, equipados con escafandras, se ocupaban de inspeccionar toneles medio podridos, cofres desventurados en medio de restos ennegrecidos. De las cajas y de los barriles se escapaban lingotes de oro y plata, cascadas de piastras y de joyas. El fondo estaba sembrado de esos tesoros. Cargados del precioso botín, los hombres regresaban al Nautilus, depositaban en él su carga y volvían a emprender aquella inagotable pesca de oro y de plata. En estos pocos minutos que llevamos de sección ya hemos contado 3 anticipaciones, 3 adelantos salidos de la imaginación de Julio Verne, que más de siglo y medio después siguen asombrando. Él imaginó, sin que existieran, el submarino, la escafandra y la luz eléctrica, que no llegaría a París hasta una década después de la publicación de esta novela. Lo de menos, en realidad, es que anticipara la ciudad de Vigo sin haberla visitado todavía. Pero allí, en Vigo, nos escucha esta mañana quien va a ser nuestro guía por la vida de Julio Verne en esa ciudad. Es el periodista y presidente de la Asociación Verniana de Vigo, Eduardo Roland. Buenos días. Hola, buenos días, Sastre. Aquí estamos en Vigo, en la ciudad en la Bahía del Tesoro, precisamente. Exacto, y además una ciudad que él pudo anticipar. Esta escena de la recuperación de los tesoros hundidos en la Bahía de Vigo creo que no es del todo inventada, porque había tesoros y el caso es que se estaban recuperando. Sí, tendemos a pensar en Verne siempre como un escritor con una gran imaginación, pero en realidad era un escritor muy documentado, un gran lector de periódicos, un tipo que todos los días se desayunaba con la prensa, con las revistas, y que tenía unos cartapacios llenos de recortes con los que fabricaba luego sus novelas. Y todo lo que cuenta en 20.000 leguas de viaje submarino lo extrae de la campaña de Hippolyte Magen, un francés que en esos años en que estaba escribiendo la novela, hacia finales de 1869, 1870, está en Vigo estrenando adelantos técnicos formidables. La luz eléctrica bajo el agua, los respiradores Rouquayrol para los buzos, incluso la fotografía submarina. Se empiezan a hacer fotografías submarinas en ese momento, de las primeras en la historia. O sea que Verne era sobre todo un tipo muy, muy bien documentado. Qué interesante eso y qué mensaje de contraste, el hecho de que para crear tanta ciencia ficción que perdura tantos años después, uno tuviera que documentarse tanto a partir de la realidad. ¿Sabes que en esta sección lo que hacemos, Eduardo, es imaginar, recrear qué ciudades se encontraron o qué España se encontraron? Pues en el primer episodio hicimos Truman Capote en la Costa Brava, en el segundo Agatha Christie, que estuvo en Canarias, y hoy Julio Verne en Vigo. Estamos hablando de 1878. ¿Por qué va Julio Verne a Vigo? Pues mira, se va por pura casualidad, aunque primero es verdad que 10 años antes trajo al submarino Nautilus a esta ría. Lo cierto es que aquí llega por casualidad. Él se había comprado un yate, el más lujoso que había en Europa en su época. Era un vapor, también se propulsado a vela, con unos salones de caoba, mayordomo,
Claro, un señor de mucho dinero. Sí, sí, va con unos acompañantes, sus invitados. Se cuidaba, sabía vivir la buena vida. Era un bon vivante, Julio Verne, ¿no? Y nada, y había diseñado y dijo, voy a salir en el mes de junio porque así me garantizo el buen tiempo entre Nantes y la costa gallega. Bueno, nos podemos reír los que somos gallegos y cualquiera que sea del norte de España. Eso de que en junio te garanticen el buen tiempo, por estos andurriales, yo creo que no está para nada claro. Y efectivamente se encontró en el Cabo Fisterra, se encontró con un temporal enorme y decidió refugiarse en Vigo y llegó a una ciudad en fiestas y se hizo, nosotros decimos aquí, un vigués más. El caso es que cuando llega en el año 78, 1878, él ya era muy conocido, había publicado ya muchas de las 62 novelas que le convirtieron pues en uno de los escritores más relevantes del siglo. Por ejemplo, Viaje al centro de la Tierra a la Luna, Los hijos del Capitán Grant, La vuelta al mundo en 80 días. Así que la pregunta, Eduardo, es ¿la ciudad cómo le recibe? Pues como una figura, una celebrity, vamos, o sea, la celebrity de finales del siglo XIX. En la ciudad se echó a la calle a recibirlo, una procesión cívica de las sociedades recreativas de la época, muy finas, ¿no? Pues lo invitaron a sus bailes de salón. Bueno, la verdad, él paseaba por Vigo, subía al Monte del Castro a contemplar las vistas. Se convirtió, ya digo, durante 4 días en un vigués más. Incluso lo llevaron a la zona donde estaban haciéndose los trabajos de rescate de los tesoros de Rande. Le ofrecieron un traje de buzo y dijo que tenía 50 años, que le parecía que era demasiado mayor para esos excesos. Yo personalmente creo que 50 años es una edad estupenda, pero bueno, eran otros tiempos. También eso te iba a decir, no es lo mismo los 50 años de ahora que los 50 años de 1878. Claro, él tiene la oportunidad de protagonizar casi o de ver cómo sería llevada a la realidad una de sus novelas y en cambio dijo, uy, yo ya estoy mayor para estas cosas. Y puede que en la sociedad recreativa La Tertulia se bailara, por ejemplo, yo que sé, pongámonos a imaginar esta polca de Strauss. ...50 años en el 78... seguramente prefiriera mirar cómo bailaba la juventud... pero el caso es que Verne volvió a Vigo otra vez 6 años después. ¿Y por qué lo hizo? Pues tenemos que volver a reconocer que por casualidad. La segunda vez tampoco tenía previsto hacer escala en Vigo, pero ese fantástico yate, el San Michel III, tuvo una avería y tuvo que refugiarse aquí. Aquí pues tuvo que llevar el barco. Bueno, el barco fue un mecánico de una sociedad, de una industria, la Industriosa, fue a repararlo y la leyenda dice, la historia desmiente que se conocieran, pero la leyenda dice que entabló relación con Antonio Sanjurjo Badía, un producto de su época, un inventor, estos productos del progreso del siglo XIX. Sí. Y la leyenda familiar, en la familia Sanjurjo, son muchos, tengo grandes amigos en ella, pues cuentan que se hicieron amigos de Verne y que se intercambiaron cartas. Nunca se han encontrado, pero bueno, es una leyenda bonita. Mira, tenemos el testimonio de Manuel Sanjurjo, que es el bisnieto de este inventor y que contaba en televisión así esta leyenda familiar. Mi abuelo, que hablaba muy bien francés, nos contaba a los nietos cómo había estado en su casa, por lo que le contaba a su padre, Monsieur Vernet. Monsieur Vernet. ¿Y qué huella ha dejado en la ciudad? Pues mira, aquí en Verne llevamos un tiempo, nosotros como asociación cultural, pues llevamos 14 años pues promocionando, ¿no?, esta relación de Verne y Vigo. Hay una estatua muy conocida en la zona portuaria, obra de un escultor, José Molares. Es muy chula la estatua porque a mí lo que más me gusta es que la gente, los turistas, suben a los niños en los tentáculos del pulpo que rodea a Verne, lo ponen en su regazo. Y oye, un escritor del siglo XIX, ¿quién lee hoy un escritor del siglo XIX? Bueno, Verne sigue vivo, algo tenía, sabía contar bien las cosas y nos da ese gusto. O sea que aquí sigue vivo, aquí seguimos haciendo cosas y en 2028, por cierto, tendremos en Vigo el Congreso Mundial Verne. En el bicentenario de su nacimiento va a venir gente de todo el mundo en colaboración con la Sociedad Hispánica Jules Verne. Bueno, aquí estamos con Verne a tope. No, y es verdad esto que dices. Un escritor del siglo XIX, ¿quién lo recupera hoy? ¿Quién lo lee hoy con la profusión con la que se lee a Julio Verne, que fue capaz de crear pues ese pulpo gigante, por ejemplo, que bueno, metía su gran tentáculo por la escotilla del Nautilus? Tendremos que enfrentarnos ahora con la más tenaz de las bestias marinas. Procuren apartarse de sus tentáculos, no sueltan la presa hasta que han muerto. Su único punto vital es precisamente entre los ojos. A 40 pies de la superficie, señor. Preparados. Y también en la isla de San Simón hay una escultura del personaje más inolvidable de esta novela, quizá el más complejo de toda la obra de Verne, que es el Capitán Nemo. Han venido ustedes a perturbar mi existencia. Yo no soy lo que usted llama un hombre civilizado. He roto por completo con toda la sociedad
por razones que yo solo tengo el derecho de apreciar. No obedezco a sus reglas. Julio Verne, que también obedecía a sus propias reglas literarias, tanto que se inventó no solo objetos, como decíamos al principio, sino seguramente el género mismo de la ciencia ficción. Además de la huella de su recuerdo en el paisaje de Vigo, estamos hablando de, en fin, una leyenda literaria, Eduardo, porque ha dejado huella literaria más allá de la ciudad, ¿no? Pues sí, desde luego, aparte de que sigue siendo, porque bueno, tenía ese sistema de escribir que es como el de las grandes series de las plataformas de hoy en día, manteniendo la tensión hasta el final, pues ha dejado huella literaria. Una de las socias de nuestra sociedad, Jules Verne de Vigo, es Leticia Costas, 2 veces Premio Nacional de Literatura Infantil, viguesa, y tiene varios libros inspirados en la obra de Verne. Y aquí seguimos, nosotros cada 18 de febrero, que es una fecha que extrajimos de 20.000 leguas de viaje submarino, cada 18 de febrero leemos ante la estatua de Verne un montón de gente de la ciudad, leemos el capítulo La Bahía de Vigo e imaginamos que debajo de la ría, en algún lugar, está entrando todos los años entre el submarino Nautilus del Capitán Nemo. Es una efeméride literaria, es falsa, pero desde luego es bonita. Cada año el mismo capítulo. Cada año el mismo capítulo, La Bahía de Vigo, y en muchos idiomas. Invitamos a gente de las escuelas de oficiales de idiomas de Vigo. Viene este año, bueno, japonés, alemán, francés, portugués, en gallego, por supuesto. Y bueno, nos parece una ceremonia muy chula. Vienen autoridades, vienen amigos, y la verdad lo esperamos seguir haciéndolo, recibiéndolo todos los años al Capitán Nemo, al Nautilus y al genio de la imaginación que fue Verne. Oye, él fue un gran viajero. Bueno, él fue un gran viajero, sobre todo con el dedito como el niño pequeño, ¿sabes lo que te digo? Ese era el gran viajero que era Verne, porque, hombre, estuvo en Estados Unidos, visitó Inglaterra, hizo algunos viajes, pero él sobre todo era un coleccionista de mapas increíble, un loco de la cartografía, y hacía como cuando éramos niños y cogíamos esos mapas, esos atlas antiguos, o cuando algunos oyentes recordarán el mundo en el que sacabas de la guantera un mapa de carreteras y ibas con el dedito pasando y dices, ahora voy por aquí, ahora tenemos que salir por este lado y tal. Bueno, esos eran sobre todo los viajes de Verne. Tomar atlas antiguos. Una época fascinante. Ahora, Eduardo, que tenemos todo tan a la vista, que hay la inteligencia artificial, que puedes conocer con detalle, con exactitud todo lo que has hecho, pero hay que ponerse en la piel no solo de aquella ciudad, aquel Vigo del año 1878 que recibía a una celebridad como Julio Verne. Hay que ponerse en la piel de aquella sociedad en la que había un señor que venía de fuera, que no conocía para nada esta realidad que era tan cambiante, y además en este mundo de inventores, de gente que tenía el progreso por inventar y la capacidad que tuvo Verne de proyectarse, de ponerse a lo que era imaginar, pero en realidad, más que imaginar, él estaba pronosticando, anticipando cosas. Sí, divulgando realmente, era un divulgador enorme. Él iba leyendo, estaba suscrito a todas las revistas científicas de su época, y lo que hacía era acercarlo al pueblo. ¿Acercarlo cómo? En folletines, en novelas por entregas, porque es así como publicaba sus libros. Por eso todos los capítulos empezaban con fuerza, terminaban con fuerza. A Netflix le comprarían todas sus novelas en todas las plataformas que te puedas imaginar, desde Movistar, Netflix, en todas partes. Triunfaría, y de hecho triunfa, es que sigue habiendo videojuegos, películas, series inspiradas en él. La verdad es que es un fenómeno que un tipo del siglo XIX haya llegado tan lejos. De sus 62 novelas, que se dice pronto, ¿tu favorita cuál es? Bueno, a mí 20.000 leguas de viaje submarino es la que más me gusta, porque viene a Vigo, pero bueno, también, por cierto, hicimos un estudio hace unos años, somos así de frikis, y encontramos que nombra Vigo, las Islas Cíes, en algunas otras. Me gusta mucho Viaje al centro de la Tierra, siempre me encantó, y de verdad, La vuelta al mundo en 80 días es tan divertida. No sé, es que Miguel Strogoff, bueno, es que no puedo parar, no tenemos programa para tanta novela. Oye, Eduardo, ha sido un gusto poder compartir contigo esta mañana y recordar, siempre nos gusta imaginar cómo fue aquel recibimiento. Por ejemplo, de Agatha Christie la semana pasada contábamos que cuando llegó a Canarias pues todavía no era tan conocida, o el caso de Truman Capote, que a pesar de pasearse por la Costa Brava con unas batas realmente increíbles, blancas, de seda, y pasear por la calle así, pues tampoco hay mucho registro de, en los años 60 ya de este siglo, qué conmoción pudo provocar aquello entre el vecindario. Hoy, en cambio, hemos visto que el caso de Julio Verne era un caso distinto, no solo un señor que escribía y era muy famoso, sino un señor que tenía su barco, muchísimo dinero, y que podía permitirse con él no la vuelta al mundo en 80 días, pero sí acudir a aquellas partes del mundo que realmente le apetecían, lo que en aquella sociedad no estaba realmente nada mal. Eduardo, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias por acercarnos a la figura de Verne en Vigo. Son ahora las 11:33, las 10:33 en Canarias. Y ahora, a la vuelta,
uno de cada. Vamos a pasar de conocer cómo era la sociedad viguesa de 1878 a conocer cuáles son todas aquellas cosas que son noticia o que son tendencia ahora mismo y que muchos de nosotros desconocemos. De eso se ocupa, ya lo saben como siempre, Gemma Jiménez Maldonado. A la vuelta. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.